Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos una entrevista con la psicóloga y escritora Beatriz Ortega sobre el libro que recientemente ha publicado con la editorial de Esclé de Bruber, Padres que duelen, y es una entrevista en la que vamos a abordar pues los diferentes tipos de tratos que pueden darse en la infancia y cómo repercuten en la adultez, así también como por qué la infancia nos afecta tanto cuando ya somos mayores. Así que vamos directamente con la entrevista, que creo que es muy interesante y espero que la disfrutéis. Ya estamos con Beatriz Ortega. Muy buenas, Beatriz. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues encantada de estar aquí contigo, con muchas ganas de que hablemos de este tema tan interesante, ¿no?, que tenemos por delante. Sí, Padres que duelen es un libro súper interesante. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer siempre, y no va a ser menos en tu caso, ¿quién es Beatriz Ortega, psicóloga, y cuál es su trayectoria? Pues bueno, soy psicóloga sanitaria. Bueno, yo siempre digo, aquí fíjate, te voy a decir una cosa, no soy psicóloga sanitaria, trabajo de psicóloga sanitaria, ¿no? Me gusta diferenciar el ser de... Sí. Exacto, exacto. Trabajo como psicóloga sanitaria y bueno, pues fundamentalmente me dedico a la consulta con adultos, pocos adolescentes. He tratado adolescentes, pero actualmente estoy centrada con adultos y pues bueno, dentro de la terapia yo trabajo con trauma complejo y esto me ha hecho sobre todo reflexionar, ¿no?, sobre tanta sintomatología que traen estos pacientes, pues como depresión, ansiedad, muchos problemas a nivel relacional, pero que todos ellos comparten un mismo origen, que es una infancia emocionalmente dañada, ¿no?, que es Claro. lo que yo diría. Y bueno, pues con el tiempo te das cuenta que la infancia no se supera, que la infancia lo que puede hacer es integrarse y que cuando no se integra pues aparece una y otra vez esta sintomatología, ¿no? También comentarte que creo que esto es importante, que yo no estoy adherida a ningún modelo. Yo trabajo desde un enfoque integrador donde combino terapia cognitivo-conductual, trauma, apego, el trabajo con las partes internas, porque yo creo que el sufrimiento humano no cabe dentro de un solo modelo. Y no creo ni en los modelos cerrados ni en las recetas universales. Y Padres que duelen, pues nace precisamente en consulta de narrar una y otra vez las mismas historias, pero con diferentes voces. Claro. Sí, al final yo también creo que cognitivo conductual suelto se queda corto, MDR se queda corto, Claro, IFS se queda corto. La integración de los modelos abarca todos los flancos y hace como que lo que tiene aristas se redondee un poquito más para poder abordarlo. efectivamente. Al final, pues yo siempre digo que la cognitivo-conductual para mí es un embudo por el que al final hay que pasar, ¿no?, Sí. pero no quizá por el que haya que empezar. Pues bueno, creo que esto sí que me gusta decirlo, ¿no?, que tengo un enfoque pues muy integrador en cuanto a la terapia. Cada paciente es un mundo y cada persona es un mundo Exacto. y aunque mucha gente tenga historias que en el fondo yo creo que los pacientes, mm, cada caso propio, ¿no?, se vive como muy difícil, pero como terapeutas al final no ve que se repiten los mismos modelos y Exacto. que de una manera o de otra, yo la sensación a veces que me llevo es que es un poco sota caballo rey, pero el tratamiento en sí o la intervención varía de cada persona de una forma muy grande. Totalmente de Sí. acuerdo. Sí, al final no somos tan diferentes, al final casi todos, ¿no?, tenemos problemas muy parecidos, sobre todo cuando cuando trabajamos con trauma complejo, quitando la casuística personal, ¿no?, de cada persona, pero luego lo que son las consecuencias, ¿no?, vamos viendo lo que tú dices, ¿no?, que al final pues sota caballo rey, pero claro, la intervención tiene que ser idiosincrásica en función de cada persona, porque no a todo el mundo le vale, por ejemplo, el MDR. Yo hago MDR y no todo el mundo entra y no, pues entonces a lo mejor utilizo el modelo Parcube, ¿no?, de Manuel Hernández, que Claro, también sé que le has sí, entrevistado, un modelo sí, muy majo. maravilloso.
el trabajo con partes internas, ¿no? El modelo de Claro. Schwartz. Hay que ajustarse porque, ante todo, el protagonista no es el modelo ni es el psicólogo, el protagonista es el paciente. Y es a él al que nos debemos, ¿no? Eso para mí es la esencia de todo. El libro, Padres que duelen, va dirigido a profesionales o va dirigido también a público general, a ambos. Pues mira, el libro va dirigido tanto a profesionales como a público en general. Lo que sí quiero decir es que no es un libro de autoayuda, es un libro de autoconocimiento. ¿Y por qué? Pues porque muchos adultos no sufren por lo que les hicieron, ¿no? También, sino por lo que nunca recibieron. Hay que descubrir, a veces no es lo que me han hecho, sino lo que me ha faltado. Y eso muchas veces cuesta detectarlo, ¿no? Pero también deja mucha huella. Nombrarlo no es acusar, pero sí es entender, ¿no? Es entender qué es lo que ha pasado en mi sistema familiar. Yo en el libro también lo digo, mi intención no es culpabilizar a los padres, que seguramente, pues, no, seguramente no, seguro, o sea, segurísimo, tienen sus propias heridas, ¿no? Y Claro. tienen sus propias cicatrices y cargan con esa mochila, ¿no? Que es lo que viene a ser el trauma intergeneracional. Pero sí hay que reconocerse dentro de la herida para poder sanar. Al final, sí, creo que es trabajar entre adultos. Efectivamente, Es que si no, al efectivamente. final uno sigue siendo eternamente un niño o una sigue siendo eternamente una niña y los padres siguen siendo los adultos y al final se trata de nivelar un poco las cosas y Sí, no de depuración de responsabilidades, diría yo, sino simplemente de ver lo que ha pasado, la realidad. y sobre todo para que yo no lo repita, porque es que si no voy a seguir el patrón de manera inconsciente. Es que ese es el Sí. problema. O sea, al final, si yo no veo en mí, lo decía Yu, que si no lo ves en ti, o sea, si no eres capaz de ver en ti lo que ha pasado, pues al final, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente controlará tu vida y tú lo llamarás destino, ¿no? Que es muy Sí. buena, pues esto va de eso, de traer al consciente eso que está ahí, ¿no? A modo de síntesis, porque lo que hemos vivido en la infancia parece tener tanta repercusión en la adultez. Pues Pablo, porque es que en la infancia es cuando se construyen los cimientos de la identidad, fundamentalmente. Ahí aprendemos quiénes somos. Ahí aprendo cuánto valgo y lo que puedo esperar de los demás. Cuando hablamos de autoestima, ¿no? Que es un tema que es una palabra, ¿no? Para mí la autoestima pues es como una entelequia, ¿no? Porque ¿qué es la autoestima? ¿No? Tú la autoestima pues no la ves corriendo por la playa, o sea, es algo que, claro, o sea, ¿cómo es eso? ¿No? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pues al final la autoestima es el concepto que tengo de mí mismo y ese concepto que tengo de mí mismo, alguien me lo ha tenido que dar. O sea, es que no viene de la nada, no nace por generación espontánea, ¿no? Entonces, la autoestima se forja en la infancia, se forja a través de los mensajes que nos mandan nuestras figuras de apego, que esto precisamente lo dice Eric Berne en el guión de vida, ¿no? En el análisis transaccional, con los mandatos, con los permisos, ¿no? Que nos da nuestra familia de origen. Y ahí nos dicen quiénes somos, lo que valemos, y también nos dice nuestra familia cómo tenemos que relacionarnos con el mundo, si el mundo es peligroso, si el mundo nos va a aceptar, si tenemos que tener miedo, ¿no? A ese mundo. Entonces, claro, todo esto al final va dejando una huella que se queda marcada en la edad adulta y que como niños no hemos sabido procesar o no podemos entender, porque es imposible entender esto, ¿no? Pero claro que como adultos se ha convertido en un patrón y muchas Claro. veces da lugar al síntoma, ¿no? También es verdad que entender la historia no es quedarse en el pasado, pero sí es dejar de castigarse en el presente. Entendiendo mi historia, generando una narrativa y sobre todo lo que me gusta mucho hacer, que es a través de la reparentalización, que es convertirme yo en ese adulto sano, en ese padre o madre, ese Claro. adulto sano, que no tuve en ese momento, ¿no? Y que ya no voy a tener. Porque Mm. esto no, o sea, lo que no te ha tocado, no te ha tocado y no lo vas a tener, ¿no? Por muy duro que sea, pero esa es la realidad. Al final es que a mí aquí me gusta mucho, ¿no? Menciono a Eric Berne, ¿no? En su guión de vida, porque Berne lo dice, que el guión de vida es un guión que vamos a cumplir independientemente de que nos guste o no. O sea, es decir, si eres el listo, tienes que ser el listo, pero si eres el feo, o eres el guapo, o eres el tal, o eres el cual, eso ya te está definiendo, ¿no? Te gusta a ti esa definición o no. Y vas a ir por ese camino si eres el cuidador, no los hermanos mayores, no es que eres el mayor, el responsable. ¿Cuántos hermanos mayores tenemos con esa carga de hiperresponsabilidad, ¿no? De tener Claro. que haber abierto camino como un quitanieves? Pues todo esto va dejando huella. Aparte de la retraumatización que provoca, por ejemplo, una persona que es muy cuidadora, la vulnerabilidad a personas que pueden explotar esa necesidad de ser cuidador. Es decir, Por supuesto.
Por supuesto, pero que a la vez esa explotación es una forma de ayudarme a cumplir ese guión de vida, o sea, del cual yo no puedo Claro. deshacerme. O sea, es muy complementario. Cuando hablo de complementariedad no hablo de que sea sano, sino de que es complementario. Una persona codependiente junto con un adicto es tremendamente complementario. Se dan el uno Claro. al otro lo que los dos necesitan para seguir en el síntoma, ¿no? Para seguir en la patología, pero que de alguna manera es un equilibrio insano, pero en el cual se sostiene la estructura de la personalidad de cada uno de ellos. La persona cuidadora necesita de alguien a quien cuidar. Necesita un enfermo y Sí. el enfermo necesita un cuidador. La identidad se ha construido en eso. Mi valor depende de... Exacto, exacto, en eso se basa la codependencia. Yo valgo en tanto y en cuanto cuide. Esa es mi Sí, sí. identidad, ¿no? De hecho, los codependientes es común, ¿no? Que cuando hablo de adicciones, ¿no? Que cuando el adicto sana, el codependiente se va, ¿no? Y la Claro. narrativa suele ser, es que ya estaba muy quemado, es que ya no podía más. Pero paradójicamente, la siguiente pareja suele ser otra persona con problemas. Sí, las piezas ya no encajan. Claro, efectivamente. Ya También no con... tengo esta identidad. Aquí quién soy. Aquí ya no soy nada. Necesito ser. Y para ser tengo que cuidar. Y para cuidar necesito un enfermo. Sigo en relaciones de dominancia cuando la víctima va a tratamiento y ya empieza a meter pues, asertividad, por decirlo así, o empieza a poner Exacto. límites, ya no complementa. O sea, Efectivamente. y ahí empiezan los problemas. Exacto. Así es. Y, hijo, mira, yo tengo un perro y a veces me cuesta que la crianza sea óptima, por decirlo así. Ya. Te Y entiendo, te me, entiendo. me imagino que con los seres humanos tiene que ser muy difícil, si al final yo veo que es difícil cuidar todos los aspectos para que un apego seguro o la vida adulta y el trabajo y las necesidades sociales y todo que requiere un montón de tiempo, requiere un montón de espacios, también el autocuidado, hace difícil, ¿no? Pero entiendo que el maltrato ya es otra cosa. Y quería preguntarte un poco para que los oyentes lo tengan claro, diferencia entre maltrato por omisión y por comisión. Bueno, el maltrato por comisión fundamentalmente es visible. Son los gritos, las humillaciones, los golpes, los abusos. Y el de omisión es el que no ocurrió y debía haber ocurrido. O sea, por ejemplo, es la falta de cuidado emocional, es la falta de protección, es la falta de validación. Y quizá este último es el que se minimiza, es el que no vemos, es el que cuesta ver, pero que duele muchísimo. A veces duele más que un golpe o duele más que, no te diría que una humillación, porque la humillación duele mucho. La humillación es de las cosas que más duele, ¿no? Pero la omisión también duele muchísimo. Y la negligencia emocional, por ejemplo, pues no te deja moratones, pero deja un vacío interno muy difícil de llenar. Hay padres que cubren lo material, o sea, que son padres que los niños alimentación muy Claro. perfecta, van impolutos al cole, o sea, todos, ¿no? O sea, todo lo que son las necesidades básicas y lo material y todo, pues lo tienen cubierto, pero emocionalmente se sienten tremendamente solos. Y eso duele también, ¿no? No todo Claro. maltrato es violencia, a veces es ausencia, o a veces es silencio, o una mirada que nunca llegó, O una mirada que sobró también. o una mirada que sobró, efectivamente, ¿no? Una mirada que sobró, desde luego, también. Sí. Y además es que lo complicado yo creo que, que el maltrato por omisión también es la elaboración posterior. Porque el maltrato por comisión puede venir yo creo también por estrés. Pues que Sí, sé que esté muy agresivo o que esté con sí, autorregulación bastante sí. fastidiada, pero tenga luego capacidad. Pero generalmente el de omisión tiene que ver mucho, yo creo, con la propia ceguera personal. Claro, es que fíjate, aquí hay una cosa que me resulta muy interesante hablarlo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en servicios sociales y me acuerdo de un caso, fíjate, ¿no? Que pues una madre, ¿no? Tiró un cenicero a su hijo y le abrió la cabeza. Y fue una cosa, ¿no? Entonces, bueno, le retiraron al niño y el niño le llevaron a una casa de acogida. El niño se escapó esa noche a buscar a su madre. Claro, la violencia física, el maltrato duele muchísimo, pero me estás viendo, o sea, quiero decir, si a mí de pequeño me han pegado, ¿no? Y yo tengo muchísimos casos de adultos que sus padres les han pegado, o sea, porque es que el pegar en ciertas generaciones ha sido muy normal, pero ojo, luego me has educado, me has puesto un plato en la mesa, me has cuidado, también me has leído un cuento. Entonces ahí, bueno, yo soy visto, también hay una parte que yo me he sentido querido. Hay una parte que puedo rescatar de mis padres. Pero es que la negligencia emocional, no, porque no me has visto. Es que no he existido, es que no había plato en la mesa, es que no estabas, es que no te Claro. importaba, ¿no? Y esto atenta directamente contra la integridad y la identidad de la persona, ¿no? Entonces, fíjate, yo te diría, Pablo, que creo que hace más daño la negligencia a veces que el maltrato físico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además es que un golpe, bueno, o golpes repetidos con el tiempo, de alguna manera, es más fácil que el adulto diga, es que nadie se merece que le peguen. En cambio, el no me quisieron o no me vieron genera la duda más profunda de qué hacía mal, qué era malo en mí para no recibir ese cariño. Que no te creas, porque ten en cuenta que nosotros siempre tendemos a salvar a los padres. O sea, yo Sí, trabajo, pues ya te digo, con trauma complejo y casi todos los adultos que han sido maltratados en la infancia, la frase era, es que menudo era yo. es que todo el mundo quiere ser querido por sus padres. Claro, es que yo era, es que me merecía, al final, claro, por normal que me diese, ¿no? Porque al final siempre tenemos la necesidad de rescatar a los padres, es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? O sea, un niño no puede huir en esto, pero en la negligencia, claro, cuesta más trabajo. En la negligencia rescatar porque no ha habido, ¿no? Claro. Que también se intenta rescatar, ¿eh? Bueno, es que estaba, es que no podías, ¿qué Claro, tal? justificar. Es que al final Claro, yo creo que un niño necesita el amor de sus padres y de ahí va la destrucción de sí mismo, si no efectivamente, lo si no, está. exacto, ¿no? No me acuerdo qué autor decía una frase muy buena, creo, no me acuerdo, que cuanto más se tiene que adaptar el niño a las necesidades emocionales de los padres, Sí. mayor va a ser la desorganización de su estilo de apego, por decirlo así, generalizando mucho. Bueno, pues probablemente haya sido Baldwin, ¿no? Yo creo que puede ser, o pueda ser él, pero también fíjate, Manuel Hernández no Sí, trabaja. es que yo creo, Sí, bueno, no voy a decir que es de él exactamente, pero es sí, que pero me suena totalmente. que es de él, sí. Sí, sí, sí. Y al final yo me preguntaba, ¿no? Si hay alguna edad que el niño puede ya dejar de idealizar a los padres. Hombre, esto se produce de manera natural y tiene que producirse de manera natural en la adolescencia. O sea, la adolescencia es la edad en la que mis padres pasan a ser de, pues, mis dioses, ¿no? A unos imbéciles. O sea, que no se enteran de nada. Y esto es lo sano, ¿eh? Y esto a veces es muy difícil de gestionar por parte de los padres. Y yo entiendo que tiene que ser muy duro, que de repente seas todo y pasas a ser, pues nada, ya no quieren estar contigo, ya quieren estar con sus colegas. No, pero tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser un proceso natural. Luego también te diría, Pablo, que depende. O sea, yo me he encontrado con pacientes que no han caído nunca de esa idealización. O sea, yo me acuerdo, yo tuve un caso de una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hay patologías tan serias, a mí siempre me... O ha habido un trauma simple, ¿no? Pero gordo, Sí, que lo haya desencadenado, o hay un trauma complejo detrás. Y bueno, pues esta persona me habla de una infancia maravillosa, todo maravilloso, 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 que cuando también me dicen todo maravilloso, ya sé que está idealizando a las figuras de apego porque ni su padre es maravilloso 24/7, ¿no? Entonces aquí hay algo. Y al cabo de varias sesiones me dice, bueno, mi padre todas las tardes se quitaba el cinturón y nos pegaba palizas. ya. Pero no pasa nada, no nos daba miedo. O sea, fíjate la disociación que hay aquí. Pero era maravilloso. Como adulto aún sigo idealizando, ¿no? Esa figura y esta parte la omito. Sí, es una buena protección. Claro, claro, porque no puedo ver esto, porque no sabría. Claro, que entramos en esa famosa disonancia cognitiva. ¿Cómo puedo querer a mi padre si mi padre me ha maltratado? Pues niego la mayor, no me ha maltratado. Claro, Así claro. ya, ¿no? Tengo la solución clara, ¿no? Yo siempre lo digo, querer es fácil y odiar es fácil también, pero querer a lo mejor y odiar a la vez es lo complicado. Nos encontramos frente a eso. Yo quiero a mi padre, pero hay una parte de mí que también le odia porque me ha hecho mucho daño, ¿no? Y es lícito. Y lo sano precisamente es poder convivir con estas dos emociones contradictorias, porque es lo que sientes y es lo que hay. Porque si no entras a la patología, cuando niegas la mayor, cuando te Claro. metes, ¿no? Derecho en la patología. Es que el problema yo creo que un niño no puede ver ese ser humano poliédrico con diferentes caras. No, Está programado para idealizar y como está programado para idealizar, como haya exacto, maltrato, va directamente a su yo. O sea, es decir, exacto. para que nos lo escuche, que resulte un poco más sencillo. De pequeños al final vemos que nuestros padres son maravillosos, pero si nuestros padres nos dejan de lado, nos tratan mal, de Algo alguna hemos manera hecho. algo tenemos que hacer porque si no, estamos vendidos. Y el niño va a echarse siempre la culpa. O sea, algo hay en mí que he provocado esta distancia. Pero es que fíjate lo que te decía antes, de niños no. Yo no trabajo con infancia, ¿eh? O sea, que tampoco te puedo No aportar mucho en lo que es, no en lo que pasa es la nada. infancia. Pero, pero es que de adultos tampoco, que es lo que te acabo de decir. O sea, se queda cristalizada esa figura, ¿no? En muchos casos. Y muchas veces la terapia pasa precisamente por recolocar todo eso. Y no se trata de que tú ahora a tu padre le tengas que dejar de querer. Se trata de que tú seas consciente de lo que has vivido y de que eres fruto de todo eso y de que a lo mejor los problemas psicológicos que tienes a día de hoy, pues vienen de aquí, de una serie de conductas de tus padres, pues que no han sido las más adecuadas y han generado esta problemática, ¿no? Pero no por eso tienes que dejar de querer a tus padres. Claro, igual no se trata de dejar de querer a tus padres como son,
sino dejar de querer que sean como te hubiera gustado que sean. Efectivamente, O eso como también, dices, ¿no? claro. Hacer el duelo, ¿no? A los padres que nunca vas a tener y que nunca has tenido. Y ya metiéndonos un poco en el libro, en el contenido, está dividido en capitulitos en los que se va expresando diferentes tipologías de, pues, el estilo X, el estilo Y, y es súper interesante. En la entrevista pues lo vamos a desarrollar un poquito también, un poco de esa perspectiva, pero no tan detallada. Es un libro muy bien reeditado, muy bien publicado por Desclés Bruber y muy bien hecho por Beatriz. La verdad que es una maravilla. Metiéndonos en el tema de la dependencia emocional cuando se genera en el niño. Sí. Cómo se genera, cómo afecta y qué huellas deja en el adulto. Si nos puedes contar un poco sobre el tema de la dependencia emocional. Pues sí, mira, además me gusta que lo entienda todo el mundo. Mira, la dependencia emocional aparece cuando el vínculo es inestable o impredecible. Unas veces me han consolado, otras veces no, unas veces he sido visto, otras veces no. Entonces se produce lo que es el famoso refuerzo intermitente. Imagínate que yo soy un bebé, ¿no? Yo soy un bebé, entonces yo lloro y viene mamá y me da la teta, ¿no? Vale, bien. Y sigo llorando y viene mamá y me limpia el culete. Vale, bien. Y yo sigo llorando. Y mamá o está cansada ya. Y dice, anda ya, ahí te regules, ¿no? Ya estoy cansada, ya no puedo más. Pero otras veces sí viene mamá y me consuela, ¿no? Y me acuna y me da pues esa sensación de seguridad que al final es lo que busca el niño. O sea, lo que el niño busca es sentirse seguro y la única forma es sentir el contacto de su figura de apego, que es la que le protege y le da seguridad, ¿no? Entonces este bebé pues va a entender, bueno, a entender no de una manera cognitiva, ¿no? Pero permíteme la palabra, ¿no? Va a o asumir que su mamá unas veces viene y otras veces no. ¿Qué va a hacer entonces el bebé? Va a llorar y va a seguir llorando. ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor ahora no vienes, pero si sigo llorando vendrás después. ¿Y qué pasa? Que ya no se va a calmar, porque cuando venga mamá, él sabe que otra vez no vendrá. Entonces ni siquiera cuando viene mamá se calma. Y está en una demanda eterna. Es como, permíteme la comparativa, que sé que es funesta, pero la voy a hacer, que es como el que está echando la tragaperra esperando constantemente que le toque el premio. Y no para, y no para, y no para. Pues este niño llorando es exactamente lo mismo, ¿vale? Este niño llorando es el adulto quejándose. Porque el niño llora. ¿Pero qué hace el adulto? Demandar constantemente. Estas personas que de adultas tienen dependencia emocional son personas que la demanda es eterna. Viene la terapia con una demanda sobre la pareja, pero la demanda muta. La demanda muta, ¿no? Es que no soporto esto. Bueno, pues la pareja se esfuerza, lo cambia, pero ahora sale otra cosa, pero ahora otra, pero ahora otra. Nunca, no hay una, digamos que es un pozo que nunca se llena, nunca se termina de llenar en la dependencia emocional. Esto con la pareja. Pero luego cuando están sin pareja, pues claro, son personas que, digamos, se agarran a un clavo ardiendo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y de entrada les suele valer casi cualquier persona porque lo que necesitan es llenar ese vacío de la soledad, ese sentir que el otro, no, que el otro va a estar ahí, que es lo que les faltó de pequeños, la seguridad de que el otro está. Que ese es el apego seguro, ¿no? Y en la dependencia emocional es, sí, pero te vas a ir, pero no lo tengo claro, ¿no? Entonces esa inseguridad que se les ha quedado a estos niños que como adultos pues se traduce en esto, en una búsqueda constante, incesante de tener pareja para calmar ese vacío y ese miedo a la soledad, y estando en pareja en una queja constante en cuanto a las demandas. Pero esa queja se transforma, por decirlo así, en control. O un intento de control. Si estoy quejándome, si estoy demandando constantemente, el control, entre comillas, es una forma de tenerte ahí. El echar moneditas a la máquina es controlar a la máquina Sí, de alguna manera. sí, pero no lo hacen tanto desde la necesidad de control, como por ejemplo, bueno, aquí ya nos metemos en psicopatología que me encanta. No lo hacen tanto desde la necesidad de control como lo haría el trastorno límite de personalidad, que ahí sí que el TLP es más desde el control, pero el dependiente emocional lo hace más desde la necesidad de que si el otro cambia es porque le quiere. O sea, es como una demostración de amor, ¿vale? No es tanto el control, sino como, vale, se va a quedar. Si hace esto es porque le merezco la pena y se queda. Para asegurarse, de alguna manera, ¿no? En su cabeza, ¿no? Sí. Que el otro está. Claro, si no cambias es que no me quieres lo suficiente, ¿no? Entonces, claro, al final es la demanda eterna, porque como nunca se sienten lo suficientemente queridos, pues están en la constante demanda de cambio del otro. Pero aunque haya control, que efectivamente tienes razón, sí lo hay, desde donde se hace quizás es un poco más distinto. Es desde ese, vale, entonces me quiere. Claro. Claro, es que esa demanda yo me pregunto si es a veces punitiva o esa demanda puede ser con premio. Claro, luego ya dentro de la pareja hay muchísimos juegos, ¿no? O sea, te quiero decir, Claro. no está claro, porque además ten en cuenta que la pareja más complementaria del dependiente emocional es un narcisista, como es lógico, porque el dependiente emocional la autoestima la tiene muy tocada,
porque siente que no merece amor, porque no se lo han dado con seguridad. Entonces, ¿quién le puede hacer sentir? ¿Quién abre esta herida? No, Constantemente, además. constantemente. El narcisista que viene, que va, que ahora te cojo, que ahora te suelto, que ahora te pongo, que ahora te quito. Entonces, ahí es donde se produce el mayor enganche. Claro. Sí, es que es paradójico, además. Claro, pero esto también hay un concepto que es muy bonito, que es el análisis transaccional, que es el ibris. No sé si has oído hablar de él. No. Pues mira, lo voy a decir porque es que es muy interesante. El ibris viene de griego, que significa soberbia y significa querer más de lo que los dioses nos han dado por destino. Fíjate qué interesante y qué bonito, ¿no? El concepto de ibris, ¿no? Entonces, esto, cuando una persona repite un patrón sistemático en las relaciones de pareja de encontrar siempre a alguien que me hace daño, un narcisista, pues el análisis transaccional te dice, ahí hay un ibris, ¿no? ¿Y cómo se forma el ibris? Pues el ibris se forma, lo primero, he tenido una carencia con una de mis principales figuras de apego, ¿vale? ¿No? Pues ya sea de ser visto, de amor, de lo que sea. En segundo lugar, yo veo que eso sí se lo puede dar a otro. O sea, no me lo da a mí, pero tiene la capacidad de dárselo a otro, porque si no, no se puede formar el ibris. ¿No? Porque si yo veo que el otro no quiere a otro, pues vale, ¿no? Pero veo que le da ese afecto a otro. Lo tercero es que yo intento sistemáticamente conseguir eso, de alguna manera, agradando, sacando buenas notas, quiero que me den cariño, ¿no? Porque veo que mi padre es muy cariñoso con mi hermano, pero conmigo no, entonces yo pues, no lo intento, pero sistemáticamente es frustrado. Sistemáticamente a mí no me dan lo del otro. Y entonces luego lo que hago es desplazar, digamos, ese pulso eterno que yo estoy manteniendo, lo desplazo en la edad adulta, la adolescencia, la edad adulta, a las parejas o a las figuras de apego. Y aquí es como se produciría el ibris. Eso explica el enganchón que muchas veces tenemos a determinados patrones, ¿no? A través de... Me gusta mucho, ¿no? Este concepto y la forma que tienen de explicarlo. Es como el por qué se me niega eso, Claro. bueno, ¿no? Claro, entonces cuando yo conecto con alguien que me lo niega, en la edad adulta es como que digo, ahora sí lo voy a tener. Claro. Y me engancho en solucionar aquí lo que no tuve aquí. Es como la reenactuación del trauma. Exacto, y la exacto. resolución. Básicamente buscas la cura de tu enfermedad, por llamarlo una enfermedad que no lo es, en el patógeno. Claro, es solucionar el problema desde el problema. O sea, claro, efectivamente, no se puede. Y además es curioso porque estas personas cuando tú trabajas en Libris y a lo mejor consiguen, están con alguien que no les hace caso, y a lo mejor, oye, ¿no? Cosas de la vida que esa persona se acaba enamorando de ellos. Ya no les interesa. Sí. Ya es como, ya no, ya he perdido la magia. Y es curioso porque, claro, ya no hay pulso, ya he ganado aquí. Entonces ya psicológicamente no me interesa. Claro, pero porque la solución no está en la persona, está en el aprendizaje propio. Claro, efectivamente. Y está sobre todo, y el Ibris se trabaja precisamente con las figuras de apego, o sea, haciendo ese duelo, trayendo al presente lo que fue en el pasado y sobre todo haciendo ese duelo a esos padres que no vas a tener, trayendo todas esas carencias y trabajándolas, pero no en la pareja, ¿no? Sino con las figuras de apego. Sí, es curioso porque comentas al final que es esa figura que es ideal, superior a ti, que te tiene que validar, cuando te valida ya se te pone a tu nivel, ya deja de estar por encima, ya pierde esa capacidad de, ya no es que te llegue a un equilibrio, una homeostasis, a una sensación de todo se ha solucionado. Es que no se ha solucionado. Simplemente al conseguir eso, de una manera, tu necesidad sigue estando ahí y ya no te la cubre. Claro, la pulsión sigue ahí y ya el otro no te la cubre porque lo que tú estás es en el pulso, ¿no? Es la zanahoria y el burro, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Entonces la persona necesita esa zanahoria ahí, pero no para comérsela, sino para seguir, hacia adelante. Para seguir hacia adelante, ¿no? Es que es una paradoja pura y dura, la verdad. Sí. Cambiando de punto, el concepto de sobreprotección y el daño que genera, ¿nos lo puedes explicar un poquito a mí y al público? Porque creo que es algo que es parcialmente desconocido, realmente. Esto es un temazo que tenemos actualmente porque yo creo que es una de las grandes... de los grandes problemas de la crianza que tenemos en la actualidad. Y es que además se confunde con amor, pero la sobreprotección no es amor de más, es miedo de más. Eso es lo que tienen que entender los padres. No es amor de más, es miedo tuyo de más. Entonces, tú no sobreproteges porque quieras a tu hijo, tú sobreproteges para calmar tu propia ansiedad. Ya está. O sea, no lo haces por el otro, ni muchísimo menos. Y el mensaje que queda implícito al final es: el mundo es peligroso y tú no puedes solo, ¿no? Por eso muchos de los adultos sobreprotegidos viven con una inseguridad profunda, no pueden tomar decisiones, no saben lo que quieren, necesitan como tener una tutorización constante, ¿no? Porque
Cuando te sobreprotegen, el mensaje no es te cuido, no. Es sin mí no puedes. Y eso también destruye la autoestima. Y aquí, por ejemplo, llegaríamos a otro trastorno de personalidad, que sería el trastorno de personalidad, pero por dependencia, que no es la dependencia emocional. Pero la dependencia emocional, además, no existe como diagnóstico. Pero el diagnóstico de trastorno de personalidad por dependencia sí. ¿Y qué es esto? Pues personas que no saben hacer nada solos. Necesitan al otro, pero necesitan una pareja, que esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces se confunde un dependiente emocional de una personalidad por dependencia. Porque ambos necesitan fervientemente estar con alguien, pero por distinto motivo. El dependiente emocional para no sentirse solo, pero la personalidad por dependencia para que le solucionen la vida. Sí, funcionalmente. Funcionalmente. Llévame en el coche, llama tú al seguro, porque no son resolutivos, ¿no? Son personas que han sido sobreprotegidos y no tienen capacidad de resolver. Y claro, es que luego aquí yo siempre hablo de la ventana de oportunidad. Lo que no se hace a una edad, hay muchas cosas que no vas a poder hacerlas. Si tú, por ejemplo, sobreproteges a un niño y no le dejas que en un momento dado tenga una adecuada relación con sus pares, ¿no? Con niños entre iguales, ese niño ya va en números rojos a la adolescencia porque no está socializando, no ha aprendido a socializar, ya va a ser el rarito siendo adolescente y ya se va a quedar solo. Y ya no va a ser un adulto funcional a nivel social. Y eso no se va a recuperar, porque esas habilidades sociales se tienen que adquirir en una ventana de oportunidad que se da a una determinada etapa evolutiva. No puedes adquirirlo luego con 40 años o con 30 y eso genera un círculo vicioso y tú mismo te aíslas, porque te percibes como Diferente, no funcional, claro. Diferente, no funcional. Entonces, fíjate, ¿no?, a dónde nos puede derivar la sobreprotección, que sí, que se hace desde el amor. Es lo que nos contamos, ¿no? Sobreprotejo porque le quiero, pero realmente no es eso. Sobreproteges para calmar tu ansiedad y tu miedo. Bueno, con terapia imagino que sí que se puede reconducir todo eso. Hablamos de una vida en bruto, sin procesar. Sí, pero Pablo, es que hay cosas que a lo mejor no. Ya, O sea, es que hay cosas que a lo mejor no. Es que pensamos que con terapia todo hay déficits y sobre todo lo que está relacionado con lo social, que como tengas un déficit gordo de base, eso es muy complicado luego de recuperar. Y a veces no se consigue. Yo hago una analogía con el lenguaje. O sea, si tú a un niño no le enseñas a hablar a determinada edad, no puedes enseñar a un adulto de 20 años, porque esa ventana de oportunidad de aprendizaje del lenguaje ya no está. Como el acento. Claro, efectivamente, sí, como que se ha pasado la oportunidad y ahí ya no. El cerebro es muy plástico, todo lo que queramos, por eso te digo, sobre todo en lo social, muy plástico a nivel cognitivo y en cuanto a determinadas capacidades, pero en lo social, porque ya está la interacción con el otro y ahí no es tan plástico. Yo no lo veo tan plástico, ¿no? Porque entran ya muchas emociones, la vergüenza, que es terrorífica. Entonces, por eso digo que es muy importante, si nos estamos dando cuenta que estamos sobreprotegiendo, tener todas estas cosas en cuenta. Y cuando el niño es usado para competir, hablo de competición, por ejemplo, pues mi hijo es más bonito, es más guapo, es más tal, más cual, ¿eso refleja narcisismo más que aprecio? Pues un poquito sí, ¿no? O sea, sí, porque al final lo que estás haciendo es instrumentalizar a tu hijo. Deja de ser sujeto para convertirse en un objeto, no en un medio para un fin. En definitiva, deja de ser hijo, ¿no? Es un instrumento. Pero fíjate, a veces genera culpa, miedo a brillar o autoexigencia extrema. O sea, también depende, ¿no?, de por dónde vaya el tema. Y incluso adultos que no son capaces de disfrutar de sus logros porque aprendieron que destacar tenía un coste emocional o que tienen siempre que estar en el hiperlogro. Es que depende, Sí, ¿no? o que es lo mínimo, la base, ¿no? No te digo que los padres que hacen eso todos sean narcisistas, ¿no?, ni mucho menos. Yo creo que en esencia, pues bueno, todos tenemos ese puntito narcisista y ególatra, ¿no?, de que queremos que nuestros hijos sean los más guapos, los más listos y los más todo, ¿no? ¿No? Entonces, pues Sí, bueno, comprensible. eso creo que va con el ego y eso no nos lo podemos quitar, porque al final, pues bueno, nuestros hijos son extensiones, ¿no?, por así decirlo, que está mal dicho, pero son parte nuestra, ¿no? Y bueno, pues el tema es ese, que no todos los padres que hacen esto son narcisistas, pero esta conducta sí es narcisista. Yo creo que el punto de contraste sería si hay mucha omisión de afecto en lo privado, pero en lo público Buen punto. se presenta y se vende al hijo como a la hija como la más guapa, la más buena, la más tal, y se cambia la forma de querer o a la expresión del afecto en público, pero en cambio en privado lo que hay es frialdad,
tal. O sea, es Buen una punto. mezcla, sí. Eso sí es, a ver, ahí ya sí estaríamos hablando ya de una problemática mucho más metida en el narcisismo, desde luego. Sí, sí, ahí sería una instrumentalización brutal. Porque es cierto que bueno, si tú al final quieres que tu hijo brille y bueno, y lo utilizas tú como hoy, pues no, para ponerte tú, mira, mi hijo, lo que... no. Sí, pero en Pero consonancia de luego calidad, en la cuidado. intimidad eres afectivo, eres cariñoso y tal, pues oye, eso se compensa, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, o sea, si a mí me utilizan únicamente pues como hijo florero, por así decirlo. Escaparate de de una Exacto, buena ¿no? madre, un buen padre, un buen Eso tal. es, eso es. Y luego en casa no existo o en casa se me trata mal, pues claro, esto es mucho más doloroso, por supuesto. Ya metiéndonos en temas ya Sí. de comisión, ¿no? Cuando hablamos de maltrato. Y entiendo que esto, pues, es como un gradiente, una evolución, ¿no? Bueno, desde un 1 a un 100, Ujú. desde la anulación, pues cállate, hasta los golpes y abusos más duros, pues no que haya menos significa que duela menos, entiendo, dependerá de muchos factores. Estos modelos son más destructivos para la mentalidad infantil y la adultez en general, o no tiene por qué. A ver, yo creo que lo que hace más daño, lo que está pues, en la cúspide de todo, sería el abuso. Sí. Y el abuso, entendiendo el abuso no como violación, es decir, no empleando violencia, ¿vale? Y es que Ujú. esto es fundamental, ¿no? O sea, el abuso que se hace desde la seducción, desde el cariño, desde el afecto, desde la ganarte la confianza del niño, es Hablamos el que más daño. hablamos del carnal, ¿no? Sí, sí, abuso sexual, Sexual, sí. efectivamente. Sí, sí, perdona, que no lo he... Sí, el abuso sexual que se hace desde la seducción, Mm, desde el afecto, desde el cariño, desde los regalos, hace mucho más daño, muchas veces que a lo mejor es de otra forma. ¿Por qué? Porque aquí genera muchísima más culpa y sí. muchísima más disociación. Deja a la persona destrozada. Y más inseguridad y desconfianza, claro. Claro, la persona se queda porque genera un vínculo traumático también muchas veces, ¿no? Porque hay una parte que quiere, otra parte que dice, bueno, es que yo lo deseaba, porque claro, en el fondo a mí pues me trataba bien, me hacía, claro, hay muchísimas cosas aquí, ¿no? Que creo que es lo que más desorganización psicológica puede generar. Pero quitando esto que yo no lo trabajo en el libro, porque además de Scleia tiene un libro específicamente de abuso sexual. Quitando esto, para mí los vínculos más destructivos son aquellos en los que el amor y el miedo van juntos, ¿no? Y en el que hay inversión de roles. Ese es otro también, ¿eh? En el que hay inversión de roles, en el que el hijo tiene que cuidar al padre. Padres enfermos, padres alcohólicos. Cuando hay una inversión de roles, yo siempre lo digo, son pacientes que quieren incluso cuidar al terapeuta. Te preguntan a ti, ¿cómo estás? Pero estás... Yo fíjate, hubo un caso que me dejó asombrada, ¿no? Precisamente, y es que era un tema así, una chica que había tenido que hacer de madre de su madre desde bien pequeñita, y me acuerdo que una vez para abordar un tema que era complicado, un tema sexual, me preguntó si a mí me molestaba. Oye, pero ¿te molesta que hablemos de esto? Porque si no, no lo hablamos. Tú fíjate al terapeuta, ¿no? La necesidad de cuidar. Entonces, pues son personas, figúrate cómo van por la vida, pues dándolo todo y recibiendo nada. Sí. Sí, es que la parentalización es horrible. Es horrible. A veces pasa y no porque los padres sean malas personas, ni mucho menos. A veces pasa por circunstancias de la vida. Sí. ¿No? Entonces, Enfermedad o lo que sea. Claro. enfermedad, a veces unas depresiones posparto que no se han... Yo he visto muchos casos de esta depresión posparto que no se ha tratado y que va a más, a más, a más, a más y puede pasar todo Sí. esto. Sí, pero en estos casos me da la sensación un poco más de vida como valle de lágrimas, ¿no? De siempre haber tenido que cuidar, siempre haber tenido que dar y dar y dar en una obstinación súper dura. Sí. Y el tratamiento de este tipo de casos, ¿ves diferencias con el resto? En cuanto a muchas veces lo que haya que hacer, o sea, en cuanto a las técnicas, no, o sea, no tiene por qué haber una diferencia, porque al final es una reparentalización. Si te das cuenta, Sí, también estamos hablando de lo mismo. Al final tengo que reparentalizar a esa parte que hay en mí que necesita tanto cuidado. Yo cuando hablo de reparentalizar, siempre trabajo con el self de Jung. Es la parte sana o la parte no, y que todos la tenemos de manera natural y que luego sobre esta parte se van montando los egos, no entendiendo por ego soberbia, sino todo aquello que no es el self, que no es genuino, pues los miedos, puede ser la soberbia, los problemas en la crianza, todo ahí se va sumando, ¿no? Entonces, yo lo que trabajo es desde este self, ir poco a poco quitando esas capas de la cebolla y vas viendo cómo el self
emerge. Y el self es el que muchas veces, y todos lo tenemos, los oyentes que nos vayan a escuchar también tienen su self, ¿no? Es el que muchas veces te da esos buenos consejos, ¿no? La parte que sale cuando le preguntas a un paciente qué le dirías a un amigo al que quieres. Sí. El self de Jung es el mismo self que del IFS, ¿verdad? De Sí. los sistemas de familia interna. Sí, es lo mismo. Para los oyentes que no controlan este tema, el self sería, por decirlo así, la parte que se queda cuando estamos tranquilos, la parte que está consciente cuando nos encontramos bien. Exacto. Y no hay contaminación, ni niebla mental, ni tristeza, ni ansiedad. Y con el chantaje emocional, en primer lugar, ¿qué es el chantaje emocional y cómo funciona? Y si también los niños aprenden. O sea, del chantaje emocional nacen chantajistas emocionales o nacen víctimas de más chantaje emocional. Pues claro, son víctimas, pero que luego se pueden convertir en verdugos muy fácilmente, porque efectivamente este patrón que además funciona muy bien, o sea, el chantaje emocional en los humanos nos funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque funciona pues a través del miedo y de una emoción que es tremendamente movilizadora, que es la culpa. La emoción para mí que más mueve a la acción es la culpa, para reparar. O sea, es decir, si yo hago algo y me siento mal, tengo que hacer algo para no sentirme mal. Lo que sea, ¿no? No te digo que a lo mejor vaya a reparar, pero tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, algunos niños, efectivamente, ya como adultos, aprenden a chantajear porque es el lenguaje emocional que han conocido, pero muchos otros también se convierten en adultos especialmente vulnerables y potenciales víctimas de más chantaje emocional por parte de otras personas. Te encuentras adultos que no saben poner límites porque de niños no aprendieron a decir que no. Y cuando de niño no aprendes a decir que no y de adulto no sabes decir que no, te conviertes tú también fácilmente en una persona pasivo-agresiva, ¿eh? O sea, detrás de una incapacidad para decir no quiero esto, o sea, las personas que no saben decir que no, esa necesidad De reafirmarse. de reafirmarse, bien, exactamente, que no encontraba la palabra, va a salir por algún sitio, no desaparece, ¿no? Entonces luego tenemos personas pues pasivo-agresivas que para todas las personas que nos están oyendo, ¿no? Pues bueno, en un momento dado voy a poner un ejemplo, ¿no? Que esto me gusta a mí poner ejemplos. Si a mí de pequeñito no me han enseñado a decir que no, y entonces me llama mi hermana para que le cuide al sobrino, pero yo no quiero porque no me apetece, pero no la puedo decir que no, porque me da mucho miedo además que se enfade conmigo y yo no digo que no, vale, le digo que sí, pero a última hora, ¿qué pasa? Que me pongo mala. Y me puedo poner mala de verdad, ¿eh? O sea, que esto ya llegaríamos a la somatización. Y probablemente me empiece a doler un poquito la cabeza. O, pues bueno, ese tipo de conductas, ¿no? Que son pasivo-agresivas. O mi jefe me dice que haga algo que no quiero hacer y, pues bueno, pues boicoteo el resultado final, ¿no? Claro. Por no decir que no, pero boicoteo el resultado final. Entonces, donde no hay límites, no nos creamos que no pasa nada, que luego también nos podemos convertir en verdugos desde otra posición también. Claro, sí, al final el pasivo agresivo no dice que no, pero impide que te lo vuelvan a pedir por el mal resultado, por decirlo así. Efectivamente. Al final, el objetivo del pasivo agresivo es no quedar mal, pero no conseguir hacerlo. Sí, pero Ojo, porque son personas, las personas con muchas conductas pasivo-agresivas, y ya no te digo si tienen una personalidad, ya no que esto esté instaurado ya, es complicadísimo. Para mí, digamos que sería de las patologías más complicadas, ¿eh? sí, porque a nivel terapéutico en la consulta también se notará. Claro, claro, eso te lo llevas a todos los lados. Y un tema que me parece muy interesante, ¿no? Los padres que han dañado a sus hijos, ¿pueden aceptar lo que han hecho para ayudar a curar heridas? ¿O la negación de lo que han hecho es una forma de no generarse a sí mismos una disonancia o una especie de ruptura de su sensación de soy buena persona? Pues depende, ahí le has dado, depende. A ver, los va a ver que sí y los va a ver que no. O sea, va a ver que sí. Hay muchos memes, ¿no? Por ahí pululando por internet de la idea que tiene mi madre de cómo era, ¿no? Como madre y la que tengo yo, ¿no? Y ves a la madre a zapatillazo limpio y la idea que tiene ella, pues es así con sus hijos abrazándoles y tal. Claro, y como esto no pasó, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, o sea, es verdad que a lo mejor a ti en un momento dado puedes minimizar, olvidar ciertas cosas, pero no creo que todo, ¿no? Creo que sí que hay una negación que protege de la culpa, fundamentalmente. Si yo niego que esto ha pasado, no me puedo sentir culpable por algo que no ha pasado, con lo cual ya está, ¿no? Maravilloso la negación,
aquí funciona como un mecanismo de defensa maravilloso. Yo, fíjate, no me viene a la mente también una paciente que, para que veamos también, ¿no?, el tema de la negación, que fue muy maltratada por sus padres, pero hace poco, hablando con su hijo le dijo que le había, pues que ya le había pegado, ¿no?, que ya le había maltratado. Y entonces, para que veamos también cómo somos muchas veces, bueno, pues ya está, pues yo no recuerdo haberlo hecho, pero si lo hice, pues hijo, ya supéralo. Vaya. O sea, es como, llevamos aquí trabajando en terapia muchísimo tiempo, algo que tú has vivido, pero sin embargo no lo ves en tu hijo lo que tú has hecho, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos también, ¿no? Nuestra mente puede, pues, jugar así, porque en el fondo no, lo que hay que evitar por encima de todo es la culpa, ¿no? Es la culpa y nos cuesta mucho reparar. Yo creo que ese es el problema, que nos cuesta mucho reparar y tenemos mucho ego. Hombre, y el duelo de unos padres que se han sentido decentes o buenos padres a aceptar que han hecho daño. O sea, eso es un coste. Si no han sabido sacrificar ciertas cosas en el pasado, sacrificarlas ya de mayores para el bienestar, porque en el fondo es Claro. para reparar. Pero yo, fíjate, yo a los padres, cuando les he tenido en terapia, siempre les digo, no os preocupéis porque lo vais a hacer mal seguro. O sea, claro, es que de la paternidad y de la maternidad no se sale ileso. No se puede salir ileso. Tú fíjate, me acuerdo otra vez, fíjate qué tontería, vamos a llamarlo tontería, pero no es una tontería para esta persona, ¿no? Un trauma que tuvo de pequeño porque su madre salió a hacer la compra y él llegó y no estaba y se vio solito, muy pequeñito, en la escalera durante horas. Pues evidentemente no es un maltrato y la mujer salió, no sé qué pasó, que le dijeron del cole que se fuese antes. Es que es como se vive, claro. Claro, pero es como se vive. Entonces, claro, ahí hay una cosa de mi madre me dejó, ¿no?, que luego como adulto sabes recolocar y dices, a ver si yo sé que no. Pero cada vez que recuerdo ese momento, ¿no? Entonces, aunque lo hagas de la mejor manera, siempre va a haber fallos. Pero lo importante es poder reparar. Lo importante es poder reparar. Y a modo de cierre de esta fantástica entrevista, ¿qué te gustaría trasladar a tus lectores, nuestros oyentes, a quienes más les resuene esta conversación sobre lo que hemos hablado, la dinámica de tu libro? ¿Qué te gustaría comentarles? Pues bueno, sobre todo que es un libro que se lee muy fácil, yo creo que vamos, yo creo que sí. Es que esa ha sido mi Sí, intención. Es un libro que se lee es fácil, muy agradable. que son historias, ¿no? Historias reales. Es un libro que tiene una narrativa, incluso casi te diría a veces novelesca, ¿no? Está hecho aposta, ¿no? Está hecho así, porque yo quería desvincularme de una narrativa muy académica, porque quiero que llegue a todo el mundo, que todo el mundo lo pueda entender y que les puede resonar, que leyendo el libro puede haber casos. De hecho, mi marido, cuando lo leía, dice, bueno, dice, yo me identifico con todos, dice, con unos más que con otros. Decía, pero yo me identifico con todos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre te puede resonar algo y a partir de ahí encontrar una vía de autoconocimiento que no es debilidad, que es memoria emocional. Es, anda, algo aquí se ha despertado que estaba, que no es que no estuviese, sino que se ha despertado, ¿no? Y que, bueno, que puede ayudar en el proceso de autoconocimiento y en el de sanación en muchos casos. Y que sanar no va tanto de perdonar a los padres, tampoco, porque otra cosa que también quiero dejar muy clara, el perdón es una elección, no es una obligación. Esto lo tengo clarísimo. Sí. Perdono si quiero y si puedo y si me da la gana, pero no tengo por qué estar obligada a perdonar para sanar, ¿eh? No es una obligación para sanar el perdón. Sanar es dejar de repetir el daño contigo mismo. Eso es sanar. Y para eso es el trabajo, ¿no?, que hacemos en terapia. ¿Y qué más diría como frase final? Pues bueno, sí me gustaría también decir que el libro, todos los beneficios van para la infancia. Sí, porque es un libro que ha nacido de la generosidad de todos esos pacientes que han formado parte de la vida de este libro, ¿no? Y quiero que retornen generosidad. Entonces, todos los beneficios del libro van a ir para diferentes organizaciones dedicadas a la infancia, porque quiero que reviertan en la infancia, que no termina cuando crecemos, sino cuando deja de doler, ¿no? En muchas ocasiones esta infancia. Así que bueno, pues esto es lo que me gustaría decir como cierre, Pablo. Pues es una maravilla. Y agradecerte, No faltaría este más. rato tan fantástico. Me he sentido muy cómoda, ha sido estupendo y espero que me vuelvas a llamar en alguna otra ocasión para seguir compartiendo. Estaría genial, la verdad. Muchísimas gracias, Beatriz. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que tenéis el libro que publiqué recientemente, Los malos viajes, los infiernos de la química, en Amazon, en formato Kindle, tapa blanda y tapa dura.
También recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier sugerencia, curiosidad o duda. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.